tardes, buenas noches, Jan, a todos. Muchas gracias por la invitación. Estaba intentando ver por dónde ato cabos aquí, ¿no? Uno que vive en los sectores, sobre todo en ciudades como, en países como la Argentina, donde la violencia es extremadamente sectorizada, o sea, hay regiones, bolsones, donde la vida es infernal, o cerca, o casi infernal, o sea, donde la vulnerabilidad es muy grande y quien vive fuera de esos espacios realmente no imagina cómo es difícil la vida y la serenidad y la tranquilidad y el bienestar en otros países, en otras ciudades, en otras localidades. Hay diferentes formas en que la violencia se presenta en localidades. Por ejemplo, en Brasil, que es donde he vivido muchos años, hay localidades donde la violencia, hay ciudades que son de altísima violencia, como por ejemplo Foz de Iguazú, pero Foz de Iguazú tiene una violencia que es sectorizada, está en algunos barrios de la ciudad. Quien vive en los otros barrios no se entera. Otras, como ya es sabido, San Pablo, Río, es como que la violencia se expande hacia los barrios medios e inclusive los altos. O sea, hay diferentes. Pero nuestro país tiene una violencia muy sectorizada, por eso los números son bajos. O sea, nuestro continente es el continente, toda América, ¿no? Es el continente más violento del planeta. O sea, acaba de pasar adelante de África, ¿no? Adelante hacia atrás. Es el continente donde hay más homicidios cada 100.000 habitantes, o sea, son índices de guerra, y en nuestro continente se encuentra la ciudad más violenta de todo el planeta, que es San Pedro Sula en Honduras. En otros momentos fue Ciudad Juárez o Caracas. En este momento esa localidad está en Honduras. En algunos momentos fue alguna localidad colombiana. Pero digamos, tenemos ciudades que son siempre de las más violentas de todo el planeta, y el continente como un todo en media es. Pero nuestro país no. Argentina es un país que está siempre entre los 3 con índices más bajos. Pero hay localidades, hay bolsones, como el que acabas de describir, que son el cinturón de Rosario, el cinturón de Córdoba y algunos espacios bonaerenses que son tremendamente violentos, y la vulnerabilidad de las personas es máxima. Entonces, yo creo, lo que puedo aportar aquí es que tenemos que ver este fenómeno como un fenómeno que es una estructura, y es una estructura que se extiende en el continente. O sea, no podemos pensarlo bien si lo pensamos solamente desde la Argentina o como un problema exclusivamente argentino. Ahí seríamos llevados a equivocarnos. O sea, hay tendencias, hay agendas. Yo creo que el crimen, el narcotráfico, las pandillas son una agenda. Son un golpe a, digamos, el proyecto democrático que viene desde otro lugar. Yo pienso con sospecha. Creo que la teoría del complot, la teoría del complot, ¿no? Tiene otro nombre más complejo. La conspiración se ha transformado en una categoría de acusación y nos lleva a tener miedo de pensar con sospecha como si fuera un crimen. Yo creo que debemos recuperar la sospecha, porque hay enormes indicios de que hay agendas para nosotros, porque si no, no se podría entender la tremenda homogeneidad de los procesos que están viviendo distintos países de nuestro continente, ¿no? Hay estructuras que son muy semejantes, algunas que son estructuras que tienen que ver con la institucionalidad del propio crimen, y otras que son formas de violencia espontánea
como los linchamientos. O sea, con mucha pena veo a veces públicos argentinos decir, porque en nuestro país estamos linchando. Voy a Brasil y la gente dice, en nuestro país nos hemos transformado en linchadores. Y les voy a contar algo que me ocurrió solamente en el último mes y medio. Fui a Montevideo y estaba conversando con una joven activista negra, estudiante de ciencias políticas y empleada pública del Ministerio de Desarrollo Social. Y me dice, mira, vos no sabés, pero yo estoy en los medios, la gente me conoce por la calle, porque a mí me pasa una cosa terrible. Yo salí de una discoteca un sábado a la noche y tres mujeres que estaban al lado mío, por un pequeño desagrado que hubo entre nosotras, me patearon, me rompieron el hígado a patadas, estuve semanas en la UTI y casi morí. Está en todos los medios, un linchamiento, sobrevivió. Llego a Brasil, veo la televisión, por casualidad paso por negocios, veo una persona ser pateada en el piso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, dice, esta señora, alguien puso en Facebook un identikit de un rostro, que es un rostro en realidad tan neutro, tan que podría ser cualquier persona, un rostro tan común de mujer brasilera. Yo lo vi después el rostro. Y colocó así en Facebook, esta persona ha secuestrado niños, se encuentra recorriendo ciudades y secuestrando niños y ha secuestrado un niño, un bebé en Río de Janeiro. Entonces, en la ciudad costera de San Pablo, Guarujá, donde nunca jamás desapareció un niño por secuestro, una señora de 33 años, una joven señora, caminaba por la calle y una multitud la captura y la patea hasta la muerte. Vengo acá y todo el mundo está hablando del linchamiento de aquí, una niña saliendo del colegio, también una pateadura hasta la muerte. Fui a Chile, estoy comiendo en el restaurante, miro la televisión, una persona caída en el suelo siendo pateada. Es una agenda. O yo estoy loca, o de alguna manera hay un estímulo a este tipo de desorden, como había escrito un mes atrás o 2 meses atrás sobre el crimen como una agenda, ¿no? En el segundo ensayo de este librito cuento, por ejemplo, que 2 años antes de lo que viene inmediatamente después, un grupo de asesores norteamericanos vinieron a las autoridades de la seguridad pública argentina a ofrecerles un entrenamiento antipandillas. Y estas autoridades le dijeron, no, pero no hay pandillas, no hay maras en Argentina. Y era cierto. Era cierto hace muy poco tiempo. 2 años después, el Estado Mayor del Ejército lo llamó y uno de esos instructores es un asesor militar, es el agregado militar que estaba aquí en 1976. Entonces, estaba diciendo que esta forma de criminalidad que se enfrenta a los grupos organizados, a las comunidades politizadas de los suburbios, que hace casi una tarea policial, ¿no? Porque realmente va amedrentando a quien está organizado políticamente. Que antes decía, de ahí viene un golpe desde abajo, hay algo, hay una agenda, hay realmente una conspiración. Sin vergüenza. Y luego cuando veo esto de los linchamientos y el plantar en las redes sociales, la desconfianza al otro, la necesidad de la sociedad de defenderse por sus propias piernas, porque son zapatadas en todos los casos, ha muerto la gente o casi muerto, pienso, bueno, también acá está pasando un descontrol que tiene que ver, y ahí están los errores, ¿no? Porque, y ahí coincido con el compañero, porque decimos, hasta hace poco yo pensaba, sucede por estas muertes, o sea, muertes, por ejemplo, de personas negras, de jóvenes negros entre 15 y 25 años, que son la mayor causa mortis en Brasil de los jóvenes negros, es la muerte violenta, la muerte matada.
decía, mueren a manos de los agentes estatales, o sea, la propia policía, o por el abandono estatal, o sea, también por responsabilidad estatal. Pero durante mucho tiempo se pensó, bueno, mejoremos el Estado, mejoremos la policía, vamos a dar cursos de derechos humanos a la policía. O sea, necesitamos solamente que la policía y que el Estado cumplan su papel. Y por mucho tiempo la gente que trabajó en el campo de los derechos humanos y sobre el tema de violencia y policía pensó eso. Yo lo he dejado de pensar. Porque después de varios ensayos, el CELS, con muchísimas clases a la policía, en Brasil también hemos dado clases de derechos humanos a la policía, nunca más voy a perder mi tiempo con eso, porque son excelentes alumnos, hacen pruebas maravillosas, leen todo lo que hay que leer, pero como un alumno mismo me dijo cuando entro en la comisaría, me transformo en otra persona. La presión, el contexto me lleva a ser el otro yo, que también soy y que no soy aquí cuando estoy en la universidad. O sea, todos somos plurales, ¿no? Y esos sujetos policiales con los que he trabajado cerca, porque he trabajado años en la cárcel de Brasilia, por ejemplo, dicen que la propia estructura policial es una estructura que no puede realmente, que las personas no pueden modificarla, como también las personas no pueden modificar el Estado. Entonces llegamos a uno de los grandes errores en pensar que el Estado es en sí la república es en sí una organización recuperable con su institucionalidad, que todos los movimientos sociales se han equivocado enormemente. El feminismo, del cual yo hago parte, el movimiento negro, todo el movimiento de la sociedad ha colocado los dos pies de sus luchas dentro del campo estatal. Más leyes, más instituciones, más políticas públicas. Y esa fe ciudadana se ha expandido muchísimo después de la democratización en nuestros países. Solo que nada, absolutamente nada comprueba que esa fe ciudadana tiene un rendimiento, o sea, realmente da resultados, porque ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, volvemos a nuestras viejas dudas sobre el Estado, y lo que él puede realmente hacer por las personas, si él puede o no puede proteger a las personas. Entonces, por mucho tiempo pensé que, por razones que enseguida les voy a explicar, que el problema estaba en que el crimen había capturado el Estado, capturado el aparato estatal. Y ahora invertí mi visión de las cosas y pienso que el Estado ha capturado el crimen, porque el Estado es un artefacto que fue construido con una finalidad. En mi vocabulario, el Estado es permanentemente colonial, es permanentemente colonizador, y nuestros estados tienen una ruptura mucho menor con la historia colonial de lo que enseñamos en nuestras escuelas a nuestros niños y jóvenes, diciéndoles que las guerras de la independencia realmente significaron una gran ruptura con la administración ultramarina. Nuestros estados son en realidad herederos de esa administración. Las élites criollas, las élites branqueadas de nuestros países son los hijos herederos del estado de ultramar, y continúa su tarea de apropiación del territorio, de apropiación de los recursos mediante la legalidad que ofrecen los instrumentos del Estado, las llaves del Estado. El Estado está en las llaves para la apropiación de las riquezas territoriales de una nación y el control de sus habitantes. Entonces, por esa razón el Estado realmente es irrecuperable. Y la prueba la dan los hechos. O sea, no es una teoría, no es Marx, es que hemos tenido un tiempo ya y solo retrocedemos, solo el crimen, la letalidad solamente avanza, ¿no? Allá alguien me decía, es increíble, ¿no? Porque
Bueno, cuando dice las mujeres cada vez sufrimos más violencia, ¿no? Entonces dice, no, porque ahora denuncian más. Todo bien, puede ser que hoy se denuncia más, pero lo que importa es que no retrocede con todas las leyes, la inflación legislativa, como le llaman los juristas, con toda la institucionalización, con cantidades de dinero yendo a ONG, a instituciones, a reparticiones estatales y no estatales, para ejecutar políticas públicas, no retrocede. Entonces quiere decir que estamos perdiendo nuestro tiempo poniendo todas nuestras fichas a expandir el campo estatal, a mejorar las instituciones. Bueno, entonces ese es el primer error. El segundo error es pensar que el crimen es una actividad particular, es un problema, es el problema de la criminalidad. El problema de la criminalidad no es el problema de la criminalidad, es política y es capital. Y esto es muy fácil darse cuenta. Yo en este librito doy algunos datos que no los recuerdo en este momento, pero voy a decirle más o menos cómo fue mi esquema, mi lógica, la lógica que usé para producir un modelo que yo creo que es irrefutable, ¿no? Yo venía de estudiar, y llego a ese tema, por los feminicidios de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez uno ve que se arrojan mujeres torturadas hasta la muerte por medios sexuales y otros también. Y entonces uno empieza a ver que toda la organización del lugar impide la investigación de esas muertes. O sea, fue bloqueado, no hay ninguna clarificación todavía. Siempre han habido presos, pero las propias madres, y eso es lo muy extraño en Ciudad Juárez, uno ve a las madres marchando y pidiendo el fin de la impunidad y que suelten a los que están presos. Siempre los que están presos, ellas saben que no son los que hicieron esos crímenes contra sus hijas. ¿Por qué lo saben? Porque saben, dicho no, sin decirlo en estas palabras, sin esta retórica, que son crímenes del poder. Y los que están presos no son poderosos. Entonces, esa asociación entre ciertas formas de crimen oscuras, ininteligibles, y el poder es el tema a que me dediqué por mucho tiempo. ¿Por qué el poder arroja cuerpos de mujeres? ¿Por qué el poder qué poder es ese? Entonces, en aquel momento yo le llamé a esto de un segundo estado. O sea, decía, existen unas personas, una paraestatalidad. Y ahí empiezo con un tema que es mi tema actual, que es un tema, yo creo que todos deberíamos pensar un poco mejor, que es la enorme expansión de un gigantesco campo paraestatal. ¿Qué quiero decir con un campo paraestatal? Quiero decir que si tenemos un conjunto de actividades, la más visible el narcotráfico, aquí cité, para decir exactamente, por ejemplo, un sociólogo que está fuera de cualquier sospecha, es un sociólogo masivo, digamos así, como Manuel Castells, ¿no? El dato me lo dio mi amiga que está ahí, Mabel Grillo, de la Universidad de Río Cuarto. Dice en uno de sus volúmenes que en la conferencia de la ONU para el Crimen Global Organizado de 1994 estimó que solo el narcotráfico ya rendía cifras anuales mayores que las transacciones globales del petróleo. Eso es solo el narcotráfico y en 1994. Si consideramos el contrabando de armas, por ejemplo, en esa frontera justamente de Foz do Iguazú, Brasil exporta aproximadamente 1 millón de armas por año, tiene una gran industria armamentista. Pero es una falsa exportación, porque los containers van vacíos, con una papelada de exportación, o van llenos, pero son para reingresar por contrabando para dueños no declarados, porque si las industrias vendieran, en Brasil tendrían que los compradores tienen que declarar su nombre, o sea, hay una identificación de quién compra armas. Entonces la forma más simple es exportarlas y reingresarlas al crimen. Eso da también una cantidad de dinero extraordinario, ese contrabando y esa compra subterránea de esas armas.
La trata da enormes sumas de dinero. Y una cantidad enorme de formas de contravención que uno podría considerar menor, contrabando, tráfico de personas para trabajar, el uso de trabajo esclavo. Aquí cito una cantidad, o sea, el dinero que viene del crimen, de la contravención, posiblemente duplique o más todavía el dinero declarado que circula, que paga impuestos, que está en los bancos, etcétera, el dinero limpio. Tanto es así que ese dinero, también cito eso aquí, lavado en los bancos de Estados Unidos. Hubo una vez una declaración pública en los diarios de un secretario de Finanzas de los Estados Unidos que dijo que no, que estaban cancelando la punición o la investigación de bancos como el HSBC y otros que lavaban dinero de fuentes oscuras en Estados Unidos, porque eso fragilizaría la economía norteamericana. Eso quiere decir que no tenemos un segundo estado, pero que tenemos lo que yo he llamado una completa segunda realidad, donde hay dueños, donde hay propiedad y donde necesariamente habrá ejército, porque donde hay dueños y donde hay propiedad, como sabemos los de arriba, o sea, los que ganamos nuestro sueldito y tenemos que declarar impuestos si no nos sacan lo que tenemos, si compramos nuestro cochecito y pagamos nuestros impuestos, sabemos que las leyes para la protección de la propiedad, la mayor parte de las leyes y los esfuerzos legales son para proteger la propiedad. Entonces, ¿quién protege la propiedad? ¿Cómo se protege la propiedad en esa segunda realidad donde hay inmensos caudales, fortunas circulando, con sus dueños, que actúan encima y abajo? Porque ese es el otro gran error. Ya en Ciudad Juárez me había dado cuenta, y está escrito en el primer texto sobre Ciudad Juárez. El primer gran error es pensar que droga, narco, contrabando, trata, prostitución es una cuestión de los pobres y no blancos. Muy por el contrario, al arrojar estas enormes cifras de dinero, es una cuestión de banqueros, de empresarios, de gente de las buenas familias, bien blancas, rubias. Yo tengo una altura racial del mundo. Entonces tenemos aquí toda una segunda ciudad, una ciudad sumergida, ¿no? Una segunda realidad que controla la primera. Y ahí tenemos la otra gran declaración que cito aquí de una autoridad de la Policía Federal Brasilera en el diario Globo, o sea, ningún diario de izquierda, nada, el diario O Globo. Él en una entrevista dijo: no existe ningún político, ni de derecha, ni de izquierda, ni del medio, ni de ningún país de América Latina, mucho menos de Brasil, que jamás iría a una elección sin contar con una caja de campaña alimentada por esos inmensos caudales. Entonces estamos en un gran aprieto, estamos en un golpe al proyecto democrático que viene por otro camino, que viene desde otro lugar. Mi tesis es esta, o sea, no se puede demostrar, porque el poder no puede ser observado. Es imposible observar el poder. El poder tiene pactos, tiene silencios, o sea, alianzas, formas de hacer las cosas. Se puede solo observar las consecuencias, los epifenómenos, ¿no? Lo que es visible de la acción del poder. Pero ¿cómo se dan esos negocios? Y ahí entra la trata, ya termino, pero no quiero dejar de decirlo. ¿Qué es la trata hoy? Pensemos, esto no está aquí porque lo pensé después, infelizmente no llegué a tiempo de escribirlo. En la trata que hubo en Argentina, por ejemplo, en los años 20 y 30, los rufianes franceses y judíos que trajeron mujeres, porque había una inmigración de hombres europeos y no había mujeres en Argentina. Los hombres que iban al burdel eran hombres que nunca veían un cuerpo de mujer, no tenían ninguna aproximación a un cuerpo femenino. La trata hoy, por esa gran diferencia de contexto, de que hoy no hay ningún problema con tener acceso a un cuerpo de mujer, la trata necesariamente cumple otro papel, tiene otra función.
Entonces, un día en una mesa redonda como esta, le pregunté a Mónica, a Schultz y a Silvia Shakespeare, les pregunté, díganme, que son grandes especialistas en carta, les pregunté, díganme una cosa, ¿los hombres van solos o en grupos al prostíbulo? Y yo digo, no, van en grupos. Entonces lo que van a hacer es algo que tiene que ver con ese grupo y no con la sexualidad. O sea, hay un cambio, necesitamos entender eso. Entonces ahí hay el pacto, muchas veces se da ahí, del comisario, del diputado, del juez, de empresarios locales, sus negocios. Esto es lo que pasa en Ciudad Juárez, lo que arrojan cuerpos allá es lo que también arrojan cuerpos aquí, en la forma de la víctima artificial que es la prostituta. ¿Por qué hay prostíbulos? ¿Cuándo? Porque alrededor de las minas, por ejemplo, alrededor de los pozos de petróleo, en los cuarteles, o sea, porque ahí hay una pedagogía, porque de varias formas eso es funcional. La crueldad contra los cuerpos es funcional al capital. No tengo mucho tiempo y lo dije de una forma muy saltando y muy como deshilachado el discurso, pero creo que me entienden. Hay una pedagogía de la crueldad en la violencia que es funcional al capital. El capital en la fase actual, por despojo, en la fase actual de absoluta insensibilidad con el medio, necesita de una pedagogía de la crueldad para seguir su camino. Eso se da en la trata, se da con lo que pasa en localidades como la tuya. Y luego necesita también de pactos de poder. Los pactos de poder son todavía hoy masculinos. No importa que haya una presidenta en la Casa de Gobierno. El pacto del empresario es un negocio redondo, porque en esos pactos de esos negocios corruptos que se celebran en los bordeles, entre el comisario, el diputado, el legislador y todas esas figuras que son no entra una mujer. ¿Qué mujer irá a un bordel a celebrar un pacto de poder económico y político? Entonces el mundo se está reorganizando de esta forma, y lo que quiero enfatizar aquí es esa funcionalidad con el capital. El crimen es otra cuestión, porque me están pasando una serie, creo que ya terminó, sobre Escobar, ¿no? ¿Y por qué pasa esa serie hoy? ¿No? Que todo el mundo vio, que bonichino, ¿no? Porque una Escadinha, que era un tipo Escobar, como Escobar en Brasil, un Escobar hoy no existe más. Ese romantismo de la cabeza mafiosa no existe más. Estamos en un nuevo momento en que es el capitalismo puro en la segunda realidad.